Buenas noches musicales y teatrales, bona nit, boas noites, Gabón. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega de los premios Ópera 21. Muy felices de poder finalmente celebrarla con tantos amigos que seguro estáis al otro lado de la pantalla. Gracias a todas y todos por vuestra presencia en esta emisión, por sumaros a esta noche de celebración en el Día Mundial de la Ópera. Esta cita que además de premiar el trabajo, el esfuerzo y los sueños cumplidos, sirve asimismo para ensalzar una vez más y con una sola voz este bello oficio al que nos dedicamos, cuya misión es alimentar el alma a base de música inspiradora y de teatro con paso y verbo firme. Y es que nuestra tarea, queridos amigos, no es un juego, ni un mero entretenimiento. No es trivial ni accesoria. La cultura es un bien necesario e imprescindible para seguir siendo humanos. Este terrible virus que estamos sufriendo ha atacado a la esencia misma del hecho teatral. Ha herido su raíz, su razón de ser, porque el teatro, la ópera y la zarzuela son actos irrepetibles. Un espectáculo es un momento fugaz en el que la vida del artista se conjuga con la del público para crear una verdad distinta o cualquier otra vivida o por vivir. Por ello, en estos días inciertos, es más necesario que nunca abrir las puertas de los teatros, que el arte fluya e influya como de costumbre en nuestras vidas. En estas fechas se hace imprescindible más que nunca seguir demostrando que siguiendo los protocolos hay pocos lugares tan seguros como un teatro, como ha quedado comprobado en estos últimos meses. Por eso es importante decirlo una y mil veces, el teatro y la música forman parte de nuestra esencia como seres humanos. Un país que dedica atención especial a la música y al teatro es un país sano y saludable. Y bien, aquí estamos, en este escenario, desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en el que no estoy solo, porque estoy acompañado de todos vosotros y de quien va a ser mi cómplice esta noche, la directora de escena Bárbara Ayub. Bienvenida, Bárbara. Gracias, Dani. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí con todos vosotros. El pasado febrero se cumplieron 15 años desde que se fundara la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera y Zarzuela en España. Ópera 21, que representa a todo el ámbito operístico nacional, mostrando una clara vocación de lograr un modelo cultural operístico abierto y participativo, adaptado a las necesidades y al público del siglo XXI. Hoy somos ya 26 miembros los que formamos Ópera 21, quienes sumamos fuerzas, recursos e intensidades en este proyecto común que consiste en transmitir la peculiar grandeza de las artes líricas y escénicas. La finalidad de estos premios es reconocer la creciente y sólida actividad lírica que se desarrolla en nuestro país. Desde aquí, por tanto, deseamos que esta unión nuestra, bajo la mirada de Ópera 21, sirva también y sobre todo para que a pesar de las dificultades, la música siga siendo la lengua universal y libre que nos identifica y nos hace cada día mejores. Pero antes de continuar, es obligado agradecer al jurado de esta segunda edición sus deliberaciones y su entrega y su dedicación. Absolutamente, y no es una tarea nada fácil en absoluto. No queremos dejar de nombrar a cada uno de sus integrantes, todos ellos críticos y periodistas especializados, expertos de reconocido prestigio nacional e internacional y con un conocimiento profundo de la actual actividad lírica nacional. Ellos son Fernando Sanrivier, director de Ópera Actual, Gonzalo Alonso, Eva Sandoval, de Radio Clásica, Jesús Ruiz, del País, Marisel Chavarría, de La Vanguardia, José Luis Jiménez, del ABC, y el codirector de Platea Magazine, Alejandro Martínez.
También han formado parte del jurado los críticos internacionales Richard Martel, de la revista francesa Opera Magazine, Victoria Staples, de la británica Opera, y el vicepresidente de Ópera Latinoamérica, Andrés Rodríguez. Asimismo, han estado presentes en las deliberaciones Oriol Aguilar, presidente de Ópera 21 y director del Festival Castell de Peralada, José Monforte, secretario de la Asociación y director general del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, y todos ellos han contado con el apoyo inestimable de Nieves Pascual, coordinadora de los premios. ¿Sabéis lo que leí el otro día, Dani? No, ¿qué leíste? Tchaikovsky, en una de sus cartas, declara que si no fuera por la música, habría más razones para estar locos. Por ello, Daniel, comencemos a celebrar esta fiesta con música, ¿no? Pero claro que sí, vamos. Con ustedes, Leonor Bonilla, que interpreta el aria dei Puritani, Qui la voce sua soave, acompañada al piano por el maestro Rubén Fernández Aguirre, desde el Gran Teatre del Liceu.
Vien di letto in cenere, tutto tace, intorno, finché spunti in cielo e giorno, essa piangete, sospira, pagherà all'amore, Vien di letto in cenere, tutto tace, intorno, finché spunti in cielo e giorno, posa sul fretta, Arturo mio, riechio caro alla tua essa piange e sospira, pagherà all'amore, Y ahora sí ha llegado el momento de proceder a la entrega de premios. Premio Ópera 21 a la mejor cantante joven de la temporada 2018-2019. Premio concedido a una de las voces más luminosas, enérgicas y con mayor personalidad surgidas en los últimos años en nuestra lírica. Prueba de ello es el creciente interés que ha despertado en teatros y festivales en cuyas programaciones su nombre empieza a ser habitual. El premio es para Leonor Bonilla por sus sobresalientes actuaciones en Lucia di Lammermoor en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Il Viaggio a Reims en la Ópera de Tenerife, Orfeo y Eurídice en el Teatro Villamarta de Jerez y Capricho en el Teatro Real de Madrid.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Ópera 21 por haber pensado en mí para este premio. Estoy muy feliz de recogerlo, incluso en esta circunstancia que estamos viviendo todos. Ha sido un esfuerzo organizar esta gala por streaming, pero ha sido una gran alternativa y estoy feliz de estar aquí. Y gracias también por haber creado la categoría de Mejor Cantante Joven, porque creo que en España hay mucho talento, hay muchísimos cantantes jóvenes muy bien preparados y estas cosas pues nos ayudan a tener visibilidad y creo que son necesarias. Así que gracias y nada, os mando un beso a todos, esperando que pronto nos podamos ver en los teatros, ojalá con llenos de vida y de público y con aforo al 100%. Hola amigos, pues mira, aquí estoy, que precisamente he elegido este rinconcito al lado de nuestro grandísimo Alfredo Kraus, símbolo maravilloso de la ópera y de un español haciendo ópera por el mundo, para agradeceros y dar un saludo a todos los que formáis parte de Ópera 21, que formamos parte de Ópera 21, de este grandísimo proyecto y estos premios Ópera 21, que una vez más nos dan la esperanza de que nuestro género, como es la ópera, sigue vivo y cada día, aún si cabe, con más fuerza. Obviamente hay muchísimos proyectos y yo solo espero que gane el mejor, pero que los demás también tienen un gran premio por haber salido al escenario. Y ahora vamos con el premio Ópera 21. Hola, a la mejor nueva producción operística en Latinoamérica de la temporada 2018-2019. Premio concedido al Gran Teatro de Lima por la nueva producción de Alzira, de Giuseppe Verdi, una coproducción del Ministerio de Cultura de Perú con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, la ABAO, y la Ópera Real de Balonia, con dirección de escena del peruano Jean-Pierre Gamarra. Se trata de la primera coproducción del Gran Teatro de Lima con instituciones europeas. Recibe el premio Javier Zúñigo. Es un honor para el Ministerio de Cultura, a través de su temporada de ópera, recibir el premio Ópera 21 como la mejor nueva producción latinoamericana por nuestra Alzira de Verdi. Comparto este reconocimiento con los teatros que participan en coproducción, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y la Ópera Real de Wallonie de Liege, Bélgica. Todo esto ha sido posible gracias a un maravilloso equipo artístico liderado por Jean-Pierre Gamarra en la dirección escénica y Oliver Díaz en la dirección musical, al que se unen artistas de trayectoria internacional como la soprano argentina Jacqueline Alivieri, el tenor Juan Antonio de Don Pablo, el barítono Jorge Tello y el vestuarista italiano Lorenzo Albani, quienes junto a solistas locales, el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional estrenaron con gran éxito esta magnífica producción. El Ministerio de Cultura del Perú considera necesaria e importante la labor que realizan sus elencos nacionales con el inigualable marco de su Gran Teatro Nacional. La misma que busca promover y difundir una programación artística que contribuya a construir una sociedad más justa, democrática y sensible. Estamos convencidos que es una misión ardua y noble a la vez. Para ello, desde el 2012 se creó la temporada de ópera del Ministerio de Cultura, que une el talento nacional a la participación de reconocidos artistas internacionales, bajo la producción artística del Coro Nacional del Perú, lo que abre una ventana para nuestro país en el circuito de las artes escénicas en el mundo. Nos encontramos en una breve pausa, pero estamos seguros que pronto volveremos a vivir y a disfrutar del maravilloso arte que todos amamos, la ópera. Muchas gracias. Soy Carlos Álvarez. Este es un saludo desde la Ópera de Viena.
Estoy encantado de poder participar en esta gala de la entrega de premios de Ópera 21. Nuestro trabajo está siendo posible gracias a este tipo de iniciativas. Tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que tenemos que asegurar el porvenir de nuestro medio de trabajo y sobre todo que situaciones como esta nos obliga todavía aún más a ser grandes profesionales. Felicidades de nuevo a los ganadores de esta edición y sobre todo un abrazo enorme a todos los que tienen que ver con el mundo de la ópera. Felicidades Ópera 21, un abrazo, hasta muy pronto. Premio Ópera 21 honorífico a la institución cultural concedido a los amigos canarios de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria por su crucial papel en el fomento, promoción y difusión de la ópera durante sus 53 temporadas ininterrumpidas. ¿Cuántas veces son estas instituciones las que dan visibilidad a nuestro trabajo, levantando espectáculos y mucha más ayuda que sus propios recursos? Eso sí, con ilusión, empeño y pasión por este arte. Estas contribuciones son decisivas para cumplir nuestro principal objetivo, que es levantar el telón cada noche y facilitan la manera de seguir ofreciendo unos resultados de la más alta calidad artística e intelectual, que tienen el valor inestimable de promocionar y preservar el patrimonio global de las artes escénicas y musicales. Este espíritu de cooperación, de suma, de alianzas, es precisamente el alma de Ópera 21. Recibe el premio Ulises Jaén, presidente de la Asociación Amigos Canarios de la Ópera. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acoge temporadas de ópera desde mediados del siglo XIX. La Sociedad Civil Gran Canaria promovió la construcción de un teatro para representar óperas que se inauguró en 1845. Posteriormente, en 1890, inaugura el actual Teatro Pere Galdós. Los Amigos Canarios de la Ópera toman el reto de estas representaciones operísticas en 1967, con unas primeras temporadas de la mano de nuestro insigne tenor Alfredo Kraus. Y desde ese momento, de forma ininterrumpida, durante 53 años, a pesar de las muchas crisis económicas que han azotado el mundo de la cultura e incluso de una pandemia como esta, hemos seguido sacando adelante una temporada tras otra. En nombre del actual presidente Don Oscar Muñoz y de su directiva, de todos los presidentes y directivos anteriores, de todos los que han sido socios, de todo el público que ha asistido durante más de siglo y medio a funciones de ópera en Las Palmas de Gran Canaria. Les damos las gracias por este premio otorgado por todos los teatros de ópera de España y muchas gracias también a las instituciones públicas y privadas que contribuyen con nuestra temporada, que una gran parte de este premio es para ellos. Los Amigos Canarios de la Ópera les desean a todos mucha suerte en el futuro, muchas gracias y mucha salud. Enhorabuena, muchísimas felicidades a todos los premiados de este año y felicidades a Ópera 21 y a todos los teatros que lo forman, porque en esta gala, además de hacer entrega de los premios, dejamos constancia de que la ópera está viva. La cultura es necesaria en nuestra sociedad y no vamos a parar de disfrutar con nuestra profesión, aunque lo hagamos en circunstancias muy especiales, como la que estamos viviendo. En estos meses de incertidumbre es una alegría para los artistas saber que contamos con todos ustedes, que los teatros españoles apuestan por adaptarse y seguir ofreciendo el mejor de los espectáculos. Esta noche mi aplauso es para todos vosotros. Os mando un fortísimo abrazo y un grandísimo beso para todos. Y ahora, Bianco, para presentar este premio te voy a pedir que te vayas. ¿Y eso por qué? Bueno, cierra los ojos. Premio Ópera 21 a la mejor nueva producción de ópera de la temporada 2018-2019.
Premio concedido al Teatro de la Zarzuela de Madrid por la ópera española La Casa de Bernarda Alba, de Miquel Ortega, con libreto de Julio Ramos, basado en el drama original de Federico García Lorca. La dirección de escena de este montaje es de Bárbara Lluch, una servidora, y el propio Miquel Ortega se ocupó de la dirección musical con Rubén Fernández Aguirre al piano. En el reparto, Nancy Fabiola Herrera, Carmen Romeu, Luis Cansino, Carol García, Marifé Nogales, Belén Elvira, Berna Perlés, Milagros Martín y la actriz Premio Nacional de Teatro y Premio Goya de Cine, Julieta Serrano. La escenografía está firmada por Ezio Frigerio y el vestuario por la oscarizada Franca Squarciapino. Y sé que para el Teatro de la Zarzuela no es una producción más, sino toda una declaración de intenciones. Ahora sí, Dani. Ah, ¿te has destapado los ojos? Sí, te estaba espiando y dije, no, mejor es que lo vea todo. Bueno, pues recibe el premio Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela. Muchas gracias, Bárbara, gracias de verdad. Y así es, todos estamos muy felices de que nuestra producción reciba hoy este reconocimiento porque con él se premia a un teatro donde trabajamos incansablemente no solo por la recuperación del patrimonio lírico español, sino también por la creación contemporánea. Por eso quiero agradecer al jurado que nos haya otorgado este premio que nos alienta, pero sobre todo quiero agradecerte a ti, Bárbara, al maestro Miquel Ortega y a cada uno de los artistas que con su arte y talento lo han hecho realidad. Y no quiero olvidarme de todos los trabajadores del Teatro de la Zarzuela. El premio es de todos vosotros. Muchas gracias. Y después de este premio que me hace tan inmensamente feliz, viene un momento también muy importante, porque Ópera 21 es la suma de muchos esfuerzos, de muchas manos que reman juntas para conseguir que el teatro lírico siga presente en la vida de los ciudadanos. Con todos vosotros, la voz de quien nos representa, Oriol Aguilar, presidente de Ópera 21. Muchas gracias, Dani. Efectivamente, la ópera es un bien esencial. No hay vida sin música, no hay vida sin cultura. Estos días estamos reabriendo teatros y festivales. Estamos constatando, si cabe más que nunca, que la ópera pertenece a la humanidad. Y hoy celebramos el Día Mundial de la Ópera con esta entrega de estos premios Ópera 21, en un contexto incierto, inesperado, de una complejidad sin igual. Es verdad que la ópera ha superado durante 4 siglos de existencia todo tipo de adversidades y pandemias también. Y también es verdad que hoy estamos en el mayor reto que la humanidad en general tiene en los últimos 75 años. Pero saldremos adelante. Superaremos el desafío y por esto cobra sentido también Ópera 21, que es la unión de teatros, de festivales, temporadas estables de ópera en nuestro país, teatros públicos, teatros de iniciativa privada, asociaciones de amigos de la ópera que con mucho tesón e ilusión superan todo tipo de adversidades y levantan el telón, con puentes con Europa, Ópera Europa, Latinoamérica con Ópera Latinoamérica. En estos momentos, pues, desde Ópera 21 lo que queremos es agradecer a personas, colectivos, muchísimas cosas. En primer lugar, artistas y público que son nuestra razón de ser, nuestro compromiso. Artistas, cantantes, creadores, compositores, directores, todo el colectivo de profesionales de la cultura en general. A las administraciones públicas y al Ministerio de Cultura agradecemos el apoyo a estos premios Ópera 21. Necesitamos unas estructuras sólidas que reafirmen y que den valor a la ópera en la sociedad. Es importantísimo y es realmente urgente en estos momentos. Agradecer sobre todo a los mecenas esta fidelidad y estar siempre a nuestro lado. Sabemos que vais a estar ahí y que juntos pues vamos a superar
todos los retos que tenemos como sociedad. Agradecer a la opinión pública, a los medios de comunicación, que sois nuestro altavoz, nuestro portavoz, nuestro vínculo con la sociedad y cuyos expertos representantes formáis parte del jurado de nuestros premios. Y, como no, agradecer al público, que como decía, sois la razón de ser esta conexión con el arte. Estos días hemos constatado pues esta ilusión, esta conmoción intensa que todos vivimos al entrar de nuevo en los teatros, en las inauguraciones de temporada. Y es, la verdad, muy importante comprobar esta fidelidad que el público tenéis con nuestras casas, con los teatros, y que sabéis que estamos velando entre todos por la seguridad. Este es nuestro compromiso, la seguridad en los teatros. Por esto os queremos dar las gracias hoy. Y finalmente, como no, lo más importante, felicitar a todos los premiados, la mejor expresión de excelencia, de trayectoria, de creatividad, y que sois el mejor ejemplo de que la ópera tiene presente y futuro. Lo decíamos, no entendemos la vida sin música y sin cultura. Y el sueño de la ópera es un sueño que va a permanecer, es nuestro derecho y lo que queremos es compartirlo entre todos. Y hoy, Día Mundial de la Ópera, este es nuestro manifiesto y nuestro compromiso. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y con todos ustedes, unas palabras del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Adelante, ministro. Buenas noches. Como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, es un placer para mí acompañaros en esta edición de los Premios Ópera 21, una gala que este año se celebra en formato virtual debido a la situación de emergencia sanitaria, pero que mantiene la esencia de esta ceremonia y contribuye a concienciar sobre el valor y el impacto de este gran género musical en nuestra sociedad. La ópera, con la intensidad de las emociones que traslada al espectador, al público, contribuye a poner en contacto a las personas con valores universales. Este género lírico, que cuenta con 400 años de existencia, afronta una temporada difícil, pero les aseguro que el Gobierno de España va a seguir apoyando, fomentando y protegiendo la riqueza operística de nuestros teatros. En estos tiempos complicados, desde el Ministerio de Cultura y Deporte hemos mantenido el apoyo económico a festivales de música, de teatro, de danza, para que puedan continuar su actividad y hacernos disfrutar de las temporadas previstas de ópera y de zarzuela en nuestro país. A través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, de nuestro querido INAEM, hemos triplicado el importe total de las ayudas del 2019 para que nadie se quede atrás. Con ello hemos querido facilitar que las funciones se adapten a los protocolos sanitarios, preservando así la salud de las personas y que puedan transitar esta etapa difícil de necesaria reducción de aforos con garantías y de una forma sostenible. Este objetivo se está consiguiendo, tal y como he podido comprobar en diversas citas en el circuito escénico nacional. Nuestros teatros y espacios culturales son espacios seguros, y así debemos seguir. No quiero despedirme sin antes expresar mi agradecimiento en este 25 de octubre, Día Mundial de la Ópera, por todo vuestro esfuerzo, por toda vuestra dedicación, para que cada vez que levantáis el telón podamos garantizar que la cultura es segura, porque la cultura es necesaria, es imprescindible. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos, seguid disfrutando de esta noche, nos vemos en los escenarios. Hola a todos, soy el tenor Jorge de León y este vídeo es para apoyar esta grandísima iniciativa de Premios Ópera 21. También quiero apoyar a todas las temporadas de óperas españolas, ópera y zarzuela, de la lírica en general, lo importante que es para nuestra cultura. Formamos parte de la cultura de este país, que es tan importante. También quiero resaltar que es cultura segura, que hacemos todo el esfuerzo posible para que salgamos adelante. Estamos deseando encontrarnos con ustedes en el escenario, de disfrutar, que ustedes disfruten y hacernos disfrutar con vuestros aplausos. Los esperamos pronto en el escenario, les mando un abrazo muy grande y disfruten de la velada.
Bravo, maestro. Bravo, bravo. Gracias, maestro Rubén Fernández Aguirre, por estas pinceladas líricas de la mano de Guridi, Lela de Castelao, Chueca y Josep Rivas, que nos enseñan una vez más que la música canta en todas las lenguas y que todas las lenguas están hechas de música. Gracias, maestro. Gracias. Y vamos a por otro premio. Premio Ópera 21 a la mejor iniciativa de fomento de la lírica en la temporada 2018-2019. Aprende, idiota, zuarcota, compota, bergamota. Hatha yoga pranayama a las 6 de la mañana. Dieta ovo lácteo vegetariana. Bla, 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 bla. Premio concedido a Ópera de Buchaca y Nova Creación, que acaba de cumplir un cuarto de siglo. En este premio, que valora ya proyectos que contribuyen a la difusión de la actividad operística, el jurado ha reconocido a Ópera de Buchaca su labor en el estreno absoluto de la ópera Je suis narcisiste, con música de Raquel García Tomás y libreto de Elena Tornero, en un montaje de Marta Pazos, con dirección musical de Vinicius Catà, en coproducción con el Teatro Real, el Teatro Español y el Teatre Lliure. Asimismo, ha valorado su trabajo para la promoción de la nueva creación con el estreno de la ópera de cámara Diàlegs de Tirant y Carmesina, del joven compositor Joan Magrané, que se estrenó en el Festival de Peralada, en coproducción con el Gran Teatre del Liceu, con dirección musical de Francesc Prat, dirección de escena de Marc Rosic y espacio escénico de nada más y nada menos que Jaume Plensa. El objetivo de Ópera Buchaca es promover la nueva creación operística, potenciar la emergencia de los nuevos compositores, libretistas y dramaturgos, así como músicos y cantantes que enmarquen sus trabajos en la creación contemporánea. Recibe el premio Dietrich Grosse y Marc Rosic. Muchas gracias por este magnífico premio de Ópera 21, por nuestra labor a lo largo de los 25 años en favor al fomento de ópera contemporánea a la que nos dedicamos. Ha sido además una gran alegría tener como colofón de la celebración de los 25 años los estrenos de dos óperas, Je suis narcisiste de Raquel García Tomás con libreto de Elena Tornero y Diàlegs de Tirant y Carmesina de Joan Magrané con libreto de Marc Rosic. Desde Ópera de Buchaca pues estamos muy agradecidos por el premio que justamente nos hace que no nos detengamos en seguir nuestra labor, sobre todo para el fomento de las nuevas voces, pero no solo nuevas voces en el sentido de cantantes, sino en el sentido de intérpretes, compositores, libretistas, escenógrafos, figurinistas, etcétera, directores de escena, directores de musicales, etcétera, todo el colectivo de artistas que hay detrás de la creación de una ópera. Y aparte de eso, también queríamos agradecer a todos los que nos han acompañado en estos 25 años, a instituciones, administraciones, artistas, teatros, etcétera, todos los que nos han acompañado para que estos 25 años hayan sido realidad. Y animamos a los miembros de Ópera 21 a seguir un poquito nuestro camino, es decir, dedicar parte de su temporada a la reposición o incluso al estreno de ópera nueva. El talento del país lo merece. Queridísimos amigos de los premios Ópera 21, mis felicitaciones en este Día Mundial de la Ópera
y también mi saludo a todas las temporadas de ópera en España, a todos los teatros. Gracias por este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo entre todos para que la cultura vuelva a moverse. La cultura es segura y la cultura es vida. Así que animo a nuestro querido público que nos esté mirando en este momento a que vengan a los teatros, a que vengan a vivir la cultura desde la seguridad, desde todos los protocolos que se están haciendo en todos los teatros para que ustedes y nosotros podamos disfrutar juntos de la música y de la cultura en general. Los quiero mucho. Premio Ópera 21 honorífico a la mejor iniciativa de mecenazgo. Desde Ópera 21 queremos agradecer a todas las instituciones privadas que entienden que su mecenazgo es necesario para el arte, porque el arte es un alimento para el alma. El Premio Ópera 21 honorífico a la mejor iniciativa de mecenazgo ha sido otorgado a la Caixa, que a través de su fundación bancaria y de su obra social mantiene un compromiso de apoyo a las temporadas de diversos teatros y festivales españoles, así como iniciativas educativas y programas de difusión y acercamiento a la ópera. Todo esto demuestra que el papel de la iniciativa privada es esencial para lograr un mayor alcance del género y una mayor calidad de las producciones. Recibe el premio la señora Elisa Durán. Muchas gracias por este reconocimiento. La ópera siempre ha estado presente en la Fundación La Caixa. Es el fiel reflejo de nuestro compromiso con la cultura desde los inicios. Y nuestra colaboración va mucho más allá de los apoyos y las colaboraciones con los teatros y con los festivales de la ópera. La ópera ha sido la protagonista de exposiciones, de ciclos de conferencias, de actividades familiares y escolares. Incluso la ópera ha entrado en nuestras casas durante las épocas más difíciles del confinamiento. Nuestro objetivo es poder acercar la ópera a al gran público, al más especializado y sobre todo al público escolar. Por eso hemos adaptado grandes óperas a un formato que pueda estar presente en nuestros Caixa Forums, pero también que pueda itinerar por todos los teatros y ciudades de nuestro país. Fomentar el gusto por las artes escénicas, por la literatura, por las artes visuales, por la música. Todo ello converge en la ópera y las voces de la ópera son el exponente más claro del sentimiento y de la emoción. Y en estos momentos tan difíciles, la cultura, la música, la ópera tienen que ser un pilar esencial para la recuperación, porque todo ello contribuye al bienestar de las personas, es un elemento de cohesión social y muestra la vitalidad de una sociedad. Por eso nuestras felicitaciones a Ópera 21 por sus actividades y por el fomento de la ópera y de la música, y también este reconocimiento nos sirve para animarnos en este compromiso firme con la cultura, con la música y con la ópera. Muchísimas gracias. Bueno, yo no me quiero alargar mucho, solamente que no se me olvide, sobre todo, felicitar a los premiados de este año, porque hay muchísimo talento por aquí. Y por supuesto agradecer a los premios Ópera 21 que hayan echado imaginación al asunto para tenernos aquí a todos. Muchísimas gracias por la invitación, es todo un honor, de verdad. Y a la espera de poder reunirnos en persona, que todo esto mejore, pero no quería irme sin deciros que todos mantengamos viva la llama de toda la cultura y que nos alimentemos de ella, porque es lo que nos nutre y es lo que nos va a hacer crecer y mantener la energía, la fuerza, la esperanza. Así que mucha cultura para todos, mucha ópera y que disfrutéis. Premio Ópera 21 a la mejor dirección de escena de la temporada 2018-2019.
Premio concedido a Christoph Loy, es que soy súper fan, por su trabajo escénico en Capricho, en el Teatro Real de Madrid. Loy es uno de los directores de escena más demandados y premiados de su prolífica y talentosa generación de creadores. Ha trabajado en los principales coliseos operísticos de toda Europa, entre ellos la Bayerische Staatsoper de Múnich, la Opernhaus de Zúrich, el Festival de Salzburgo, la Ópera Real de Estocolmo y The Royal Opera House de Londres. Los premios a su personal y poderoso trabajo se multiplican. Ganador del premio Laurence Olivier de 2010, elegido en varias ocasiones director del año por la prestigiosa revista especializada Opernwelt en Alemania y en los International Awards de 2016 y 2017. Recibe el premio el maestro Christoph Loy. Dear jury and dear friends of Opera 21, I feel indeed very, very honored and grateful to receive this prize. The director's work, of course, is not only his own work, it is always a teamwork, and I'm so happy that I can say in this special case of the production of Capricho at the Teatro Real in Madrid, I had the most wonderful singers as collaborators, and I think this prize belongs to all of them as well as it belongs to me and to my creative team. And I think that this piece, Capricho, is so important to all of us because it shows how much important opera is in these days and that it is essential for all of us. Thank you for giving us the prize for this. En estos meses tan difíciles, la cultura, la música ha sido una ventana al exterior de nuestras casas. Por eso ahora que podemos estar todos juntos, es necesario destacar la labor de los teatros y auditorios como lugar de encuentro. Pocos espacios hay estos días más seguros que un teatro, cumpliendo todas las medidas, para que la cultura sea segura para todos y ejemplo de seguridad. Quienes vivimos de la música hemos pasado tiempos de gran dificultad, pero mantenemos la ilusión para ofrecer al público lo que sabemos hacer, que es transmitir emociones, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de todos los estamentos, privados, públicos, políticos y económicos, porque una sociedad no puede avanzar sin cultura. Enhorabuena a todos los premiados, a Ópera 21 y a los teatros y auditorios que, abriendo sus puertas, iluminan la cultura de España. Un besico a todos. Sin artistas y sin público no hay teatro. Esta inaudita situación los ha castigado, muy especialmente a los creadores, los intérpretes, los técnicos y a todos aquellos que trabajan en los diferentes oficios escénicos y musicales de situación laboral tan incierta e intermitente. Por eso en Ópera 21 nos marcamos como uno de nuestros objetivos prioritarios proteger a nuestros artistas y ofrecerles un horizonte de esperanza, levantando el telón, porque nadie puede quedarse atrás. Eso sí, lo hacemos con todos los avales que garanticen espectáculos seguros y de la mayor excelencia exigible. La música no pide permiso para entrar entre nosotros, está en el aire y ya es nuestra, sin credenciales ni pasaportes. Entra en nosotros sin llamar a la puerta y de esa manera nos hace iguales. El milagro de la música se hace presente cuando público y artistas comparten un mismo ritmo, un mismo canto, un mismo sueño, una misma respiración. Por eso os invitamos ahora a que disfrutéis de la voz única de Sondra Radanowski, que interpretará Visidarte desde el Gran Teatre del Liceu. D'amour
Yo sé que este premio te va a gustar presentarlo a ti. Vale, si insistes. Premio Ópera 21 a la mejor cantante de la temporada 2018-2019, concedido a Sondra Radwanowski por su interpretación protagonista en Luisa Miller de Giuseppe Verdi en el Gran Teatre del Liceu, así como por el recital homenaje a Montserrat Caballé en el Festival Castell de Peralada. Con casi 3 décadas de trayectoria profesional a sus espaldas, es que además de ser una maravillosa soprano, sos una increíble persona. Pues eso es tan importante como ser una genial soprano. Pues sí. Sondra es una de las grandes sopranos de nuestros días y está llamada a ser recordada con emoción por los públicos y aficionados futuros. Recibe el premio Sondra Radwanowski. I love you, Sondra. Thank you so much, Opera 21, for choosing me as the best singer in Spain for this year. It is such an honor for me to receive this award because singing in Spain, and Spain especially, has become my second home. The Spanish audiences, I feel, are so warm, so open, so passionate about opera, and it shows every time I sing here, whether it be Bilbao, Valencia, Barcelona, A Coruña, Madrid, Sevilla. Keep going. All the opera houses, they're so amazing, so thank you for this. I just want to quickly say that opera has always been a special part of my life, and I am so happy that I can share it with all of you, especially during these difficult times. I know that we have been silent in the arts world for over 6 months, and it has really torn a hole in all of the arts, especially opera. So to receive this is like me giving all of you a big, huge hug. Please, let us all continue to support the arts, to continue support music, because without music, there is no voice to the arts. So thank you, and I give you all besos. Hola a todos, soy Sayoa Hernández. Desde Madrid, desde aquí quiero mandaros a todos un saludo muy afectuoso a todos los integrantes de Ópera 21. Quiero felicitar a todos por llevar a cabo sus temporadas con seguridad, por esta vuelta al trabajo, esta vuelta a lo que todos estábamos deseando y lo que nuestro país necesita, que es volver, que la cultura vuelva, que la ópera vuelva. Y simplemente eso, quiero apoyarles, quiero mandaros un abrazo enorme, felicitar a todos los ganadores de los premios y esperando y deseando que todo siga adelante con eso, con seguridad, con ilusión y siempre con el amor que todos profesamos por lo que hacemos, por la ópera. Un abrazo muy grande a todos, un beso, hasta pronto. Premio Ópera 21 a la mejor dirección musical de la temporada 2018-2019. Concedido a Nicola Luisotti por su excelente trabajo en la producción de Turandot del Teatro Real. Director musical de la Ópera de San Francisco desde hace más de una década y entre 2012 y 2014 del Teatro San Carlo de Nápoles. Desde su debut dirige en los podios de los mejores teatros del mundo con una personal e inteligente batuta. Recibe il premio Nicola Luisotti. Desidero ringraziare il presidente Oriol Aguilar e tutti i membri della giuria per questo graditissimo premio. Desidero però condividerlo con tutti i lavoratori del Teatro Real di Madrid che in un momento difficile come questo stanno continuando a dare speranza al mondo intero. Voglio inoltre ringraziare Joan Matabos e tutto lo staff della direzione del Teatro Real per la tenacia e la passione con le quali svolgono la loro missione per la diffusione della cultura e dell'opera lirica in particolare. Un grazie speciale naturalmente va all'orchestra e al coro titolari del Teatro Real per il loro talento e grande amore per la musica. Senza di loro non avrei mai potuto conseguire questo importante riconoscimento. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros, aunque sea de una forma virtual. Y es un verdadero honor formar parte de esta entrega de premios Ópera 21
una entrega de premios que se hace más necesaria que nunca, no solo por premiar a unos merecidísimos galardonados, sino también para reivindicar una vez más que el arte es un bien de primera necesidad. El arte no solo es entretenimiento, el arte es una forma de canalizar la vida, es una forma de entender la vida, es una forma de crear red, conectar, red social y, por lo tanto, sin arte creo que no habría mucha vida. Y como yo me quiero mucho la vida, me quiero mucho el arte. Y esto es lo que quería compartir con todos vosotros. Os deseo una feliz velada y os mando un saludo muy fuerte. Premio Ópera 21 honorífico a la trayectoria concedido a José Antonio Campos Borrego, por ser una de las personalidades de la gestión cultural más destacadas de nuestro país. Y así ha sido durante décadas. Su trayectoria podría calificarse de mágica. Director del Teatro de la Zarzuela en 2 ocasiones, en aquellos años donde el escenario de la Plazuela de Jovellanos de Madrid era entonces único coliseo lírico de la ciudad que vivió uno de sus más brillantes periodos. Fue también director artístico del Auditorio de la Cartuja en Sevilla, subdirector general de Música y Danza en el Ministerio de Cultura, viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid o director general del INAEM. El humor y una asombrosa capacidad de trabajo está en la esencia de su personalidad, como su amplio y heterogéneo conocimiento y una singular lucidez para la gestión. Pero sobre todas las cosas, lo que hace grande a José Antonio Campos, lo que le convierte en imprescindible en nuestra lírica y nuestras artes escénicas, es el talento y la generosidad que le llevaron a apostar en tiempos nada fáciles por tantos y tantos artistas, creadores, intérpretes, que en definitiva han llegado a ser grandes directores de escena y grandes músicos en el mundo. En nombre de todos quienes hacemos teatro, de todos quienes vivimos en torno a la lírica, en nombre del público, de los aficionados, me permito darte las gracias, querido José Antonio. Gracias por haber hecho más grande, feliz y pleno nuestro camino. Buenas noches. Muchas gracias, querido Daniel. De todas maneras, la palabra gracias se queda muy corta a la hora de expresar lo que siento en estos momentos. Cuando nuestro amigo Oriol me llamó por teléfono para comunicarme oficialmente que se había acordado concederme este premio, me vinieron enseguida una serie de sensaciones, pues unas mejores que otras, y las que incluso algunas, pues que no tengo ninguna dificultad en confesarlas, pero vinieron una detrás de otra. De entrada, ese espacio absurdo y contingente que tenemos casi todas las personas, que se llama la vanidad, se sintió como hinchada porque había llegado ese premio. Yo me permití dejarle que viviera su minuto de gloria, quizá un poquito menos, y enseguida pasé página y entré en otro terreno. Y en ese terreno está quizá algo que todavía no he resuelto, y es que la generosidad de quienes habéis propuesto y acordado concederme este premio a mí me parece un tanto insólita en la medida de que estáis premiando a alguien que ya ha sido premiado. Y mis colegas de los distintos teatros, las personas que dirigen teatro, entenderán perfectamente lo que digo cuando subrayo que es un premio trabajar en esta profesión. Es un premio pasar y dedicar unos años con todas sus dificultades, con todos sus problemas, con todos sus momentos malos, pero es un premio poder trabajar para algo que es impagable, que es dirigir un teatro, un oficio que no tiene más que un secreto y un objetivo, y es que facilitar que las emociones artísticas se produzcan en el escenario o salgan de un foso, y que eso pase a una asamblea de personas que se reúne cada día, que son distintas y que en noches mágicas se llevan a su casa unos recuerdos que en la vida van a olvidar. Eso es un premio, y es un premio que, pues, no hay palabras para definirlo.
Yo en este momento me planteo, ya desde la lejanía de esta cosa que se llama la jubilación, ¿cómo puedo contestar a esto que habéis hecho? Pues solo se me ocurre una cosa, ofrecerme como militante de base de Ópera 21 y estar para lo que queráis, pero sobre todo para seguir en el empeño de que esta ceremonia que se produce en nuestro teatro siga siendo una cosa viva, una cosa de personas. Bendita la tecnología que nos invade y que es irremediable y que procura cosas estupendas. Pero yo no quiero pensar que allá por Silicon Valley haya escondido alguno que le ha pasado por la cabeza que Leporello sea un robot, que la Mariscala sea un robot o que Norma sea un robot. No hay que darle la razón a Sir John Falstaff cuando decía que el mundo entero es una burla. Y yo me apunto al trabajo que hagáis para que eso no ocurra. Termino. Gracias. Los premios Ópera 21 de esta segunda edición ya han sido entregados. Ahora son de cada uno de sus ganadores. Los reconocimientos siempre son importantes, deberían ser obligatorios. Por eso deseamos larga vida a estos galardones que encienden una luz cenital sobre las excelencias de nuestra profesión. Larga vida a esta fructífera suma de fuerzas, de talentos y expectativas que es Ópera 21. Ópera 21 agradece a todos los teatros, a todos los festivales, a todas las instituciones, algunos auténticos Quijotes con grandes dificultades, sus esfuerzos y su dedicación completa a un género y a un arte que sigue latiendo en este siglo XXI ya avanzado. Y todos nosotros, cada una de las instituciones que formamos Ópera 21, queremos enviar desde aquí nuestro profundo agradecimiento al público. Sin vosotros no es posible concebir el teatro. Es el público quien da sentido a nuestra existencia como instituciones y es el público uno de los mayores perjudicados de la triste circunstancia que vivimos. Por ello tendemos nuestras manos a este público, la mano de nuestros artistas, de nuestros técnicos, de todos los trabajadores de la lírica, las manos con las que hacemos que todos los teatros y festivales sean casas de libertad y de alegría. Esas mismas manos con las que levantamos cada noche los telones. Y en estos días inciertos es más necesario que nunca abrir las puertas de los teatros, que el arte fluya e influya, como de costumbre, en nuestras vidas. Y seguiremos demostrando que siguiendo los protocolos hay pocos lugares tan seguros como un teatro, como ha quedado comprobado en estos últimos meses. Por ello, las puertas de nuestros teatros están abiertas. Les invitamos a que vengan, porque la cultura es segura y en un teatro solo podemos contagiarnos de emociones. Muchas gracias. Moltes gràcies. Esquerrik asko. Gràcies. Esperamos vernos en la próxima edición de los premios Ópera 21. ¡Adiós!